no muchos católicos caen en la cuenta de que el Santo Padre, históricamente, desde la Reforma Litúrgica, celebra el Jueves Santo 2 misas. Una misa que se llama la Misa de los Óleos, que se conoce con el nombre de la Misa de los Óleos por la mañana, y otra misa que es la de la instauración de la Eucaristía, la famosa misa de Jueves Santo por la tarde o por la noche. Esta segunda misa, la de la instauración de la Eucaristía, es la misa con la que se inicia el Triduo Pascual y por tanto es la misa más importante y la más conocida. Pero pocos recuerdan que el Jueves Santo es también el día que la Iglesia celebra la instauración de otro sacramento, además de la Eucaristía, el sacramento supremo por excelencia. Establece la instauración del sacramento que nos permite la existencia de los demás sacramentos, el sacramento del orden sacerdotal. Sin los sacerdotes no tendríamos Eucaristía, no tendríamos confesión y, en consecuencia, la cima de la vida sacramental que se alcanza con la Eucaristía no existiría para nosotros. Y por eso el Señor nos pide que recemos para que en este mundo donde la mies es mucha y los obreros pocos, el Señor envíe obreros a su mies, vocaciones sacerdotales. Pero el día jueves es también el día de la instauración del sacerdocio. Es por tanto el día en que celebramos la existencia del sacramento de la ordenación sacerdotal. En diócesis extensas, como es el día en que se celebra el sacerdocio como tal, y es el día en el que agradecemos a nuestros sacerdotes por su sacramento, por ser quienes son para nosotros los conductores de todas las gracias sacramentales. Este día se celebra también junto con el obispo o el arzobispo de la ciudad. En aquellas diócesis urbanas relativamente pequeñas en tamaño, con gran población, pero donde los sacerdotes se encuentran a una distancia relativamente corta de la diócesis o de la sede catedralicia, se celebra esta misa de el orden sacerdotal y la misa de los óleos el mismo día jueves por la mañana, para que los sacerdotes puedan celebrar su ministerio por la mañana y luego, ya habiendo celebrado los ministerios y con los nuevos óleos bendecidos por el obispo, puedan ir a sus propias diócesis, a sus propias parroquias, para celebrar el inicio del Triduo Pascual con la misa de Incena Domini, de la misa de la Cena del Señor, de la instauración de la Eucaristía. En otras diócesis más grandes que cubren territorios muy extensos, como el de la arquidiócesis de Denver, donde yo me encuentro, donde para el oeste, hacia el oeste en las montañas, un sacerdote está a casi un día de viaje, y para el este está a unas 10 o 12 horas. Entonces en la diócesis se celebra la misa con los sacerdotes en la Semana Santa algún día previo, el lunes o martes, pero se hace con la intención de estar celebrando por anticipado con la mayor cantidad de sacerdotes de la diócesis posible la misa de los óleos y la misa de la instauración del orden sacerdotal. Y porque el Jueves Santo es el día de la instauración del orden sacerdotal, es un día en el que no solamente tenemos que adorar con especial devoción a la Santa Eucaristía, gracias a las prácticas tradicionales como la visita de las 7 iglesias por la noche, o la adoración nocturna al Santísimo Sacramento, sino que tenemos que recordar también la instauración del orden sacerdotal. ¿Y eso qué cosa significa? Significa que es un día para hacer 2 cosas muy importantes, hermanos. Primero,
expresarle a nuestros sacerdotes que están a la entrada de la semana litúrgica más intensa del calendario litúrgico y van a celebrar para nosotros los misterios más importantes de nuestra fe con extrema labor y fatiga, pasando por el ayuno del viernes hasta traernos las liturgias consecutivas de la vigilia pascual y luego del domingo de resurrección. Las distintas misas que se celebran el domingo de resurrección, porque hay una misa del alba, del amanecer, hay otra misa del día, que son distintas, ¿no? Entonces, en ese día expresarle nuestro aprecio a nuestro sacerdote, a nuestro párroco. No es raro que me lleguen comentarios críticos o frustrantes o frustrados de muchos fieles católicos con sus sacerdotes. Pero al fin del día, estos sacerdotes están trayéndonos los sacramentos. Tendremos diferencias sobre prácticas pastorales, incluso un poco más dolorosas sobre prácticas litúrgicas, pero nos están trayendo los sacramentos, son el puente de gracia para nosotros, y este es un día para reconocerles agradecidos su propia vocación, porque por más diferencias que haya con el sacerdote ha entregado su vida al Señor para servir a la comunidad eclesiástica, y allí está. Entonces tenemos que expresarle nuestro aprecio por su sacerdocio, para que sienta que los fieles reconocemos la importancia de este ministerio, que no lo damos por descontado, que apreciamos la bondad de Jesús de haber instaurado el sacramento del orden sacerdotal, apreciamos la bondad de Jesús de haber llamado a este sacerdote y apreciamos la bondad de este sacerdote de haber respondido desde su corazón a ese llamado y en consecuencia ser ahora aquel que nos está permitiendo celebrar estos maravillosos misterios de una manera plena y con el corazón lleno de alegría y de gozo. Es importante que a esto le sumemos una segunda práctica muy importante, y es orar por los sacerdotes. Orar de forma explícita por nuestro sacerdote, por nuestro párroco, por nuestro vicario, por nuestro sacerdote misionero, por la comunidad de religiosos que atiende nuestra parroquia, quien sea, pero orar por el sacerdote concreto y orar por todos los sacerdotes del mundo. Hacerlo especialmente en el clima eucarístico que reina el Jueves Santo, porque recordemos que el Jueves Santo se establecen en las parroquias los monumentos eucarísticos y es un momento de oración en el que deberíamos tratar, si podemos tener alguna enfermedad, alguna debilidad física, no es una obligación, no es una norma de la Iglesia, es solamente una recomendación inspirada en el Evangelio. Cuando Jesús, después de orar en el huerto solo, regresa para buscar el apoyo afectuoso, fraterno de sus discípulos y los encuentra dormidos y les dice: ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Y desde entonces la hora se ha convertido en un emblema de la adoración eucarística, ¿no? Se ha convertido en un tiempo simbólico. Como digo, no es ninguna obligación, no es ninguna norma de la Iglesia, pero es un tiempo simbólico en el que si el Señor Jesús nos preguntara: ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora?, nosotros le podamos decir: Señor, soy un pobre pecador, pero sí he podido velar una hora contigo, ¿no? Y por eso aspirar a esa hora de oración ante el monumento eucarístico el día Jueves Santo. Y en esa hora orar por el sacerdocio, orar por los sacerdotes que son tentados, por los sacerdotes solos, por los sacerdotes ancianos, por los sacerdotes enfermos, por los sacerdotes amenazados, por los sacerdotes secuestrados, por los sacerdotes que están pasando por un momento difícil en su vocación. Orar
por nuestros propios sacerdotes, con nombre propio, llamar al sacerdote por su nombre propio ante Dios y darle gracias por él a Dios y pedirle por ese sacerdote para que ese sacerdote sea cada vez más santo, sea cada vez más fiel a su propia vocación y a su llamado, sea cada vez más feliz en el cumplimiento de su propia vocación y pueda responder cada vez mejor a su vocación sirviendo a los fieles de la Santa Madre Iglesia. Y pidamos obviamente por las vocaciones sacerdotales para que despierten cada vez más vocaciones en una época en que se habla de una juventud fascinada consigo misma, egoísta, centrada en sí misma. A esa juventud llegue el llamado y jóvenes de hoy sean capaces de responder a la llamada del Señor, porque Jesús no falla en llamar a vocaciones para el sacerdocio, no falla. Jesús no ha dejado de llamar vocaciones. Los que fallan son los hombres que no responden. Y por eso hay que rogar para que las vocaciones que están siendo llamadas por el Señor tengan la valentía en el corazón de responder, de decirle sí, de seguir ese llamamiento. Y especialmente oremos por los jóvenes que están escuchando ese llamado y que no se atreven a decirle sí al Señor. Oremos especialmente por ellos para que tengan la valentía, para que den ese paso, que lo único que va a hacer es hacerlos más felices, más radiantes, más alegres, porque el Señor siempre paga al 100% lo que nos pide de entrega. Nada de lo que le entregamos al Señor no es respondido múltiples veces por su generosidad, y en consecuencia no hay razones para temer el llamado del Señor. Pero hoy en día el mundo tienta con mucha intensidad y le hace pensar a los jóvenes que están dejando algo que es irreemplazable, y no lo es. Lo único que es irreemplazable es el llamado del Señor, y decirle no es la única tristeza auténtica en la vida. Entonces, oremos en este Jueves Santo que se aproxima por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, por nuestros propios sacerdotes y párrocos, para que el Señor los bendiga abundantemente. Que tengas un buen día.